Bien, queridos amigos, aquí estamos de nuevo en un programa más de Sondeo Emocional. Sondeo Emocional es un programa que transmitimos toda la semana, los martes de cada semana y a la 1:30 de la tarde, y después, durante la noche, alrededor de las 11 de la noche, lo he retransmitido de nuevo. Posteriormente lo subimos a YouTube y tenemos almacenado allí todos nuestros programas, de manera que si usted quiere accesar a algún tema que le interese, allí lo puede encontrar. Estamos de regreso al colegio. Ya han comenzado colegios a dar clases y alrededor del final de este mes, la semana próxima, se reincorporarán el resto de los colegios que aún no han comenzado. Y queremos hablar de este tema en particular, de los colegios que prácticamente privados, la mayoría de ellos, que los padres presentan mucha indiferencia ante el trabajo que estos centros realizan. Sobre todo aquellos centros, en su mayoría privados, que trabajan con niños con dificultades. Niños que pueden tener dislexia, niños que pueden ser de autismo leve, niños con déficit de atención e hiperactividad, niños con problemas conductuales, en fin, estos chicos que en muchos colegios en este país no pueden ser aceptados porque los colegios en su mayoría no tienen la instrumentación necesaria para manejarlos, entonces se quedan como flotando. ¿A dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? Y ahí salen los padres en un peregrinar bien doloroso y bien trágico a buscarles colegio a sus niños que tienen algunas dificultades. Tener dificultades no es nada malo. Tener dificultades en aprender en algún tipo de las ciencias básicas de los colegios no es nada malo. Cualquiera puede tener dificultades. No todos nosotros tenemos las mismas habilidades, ni tenemos la misma capacidad de poder aprender un currículum para pasar de curso, para podernos graduar de bachillerato. ¿Todos van a pasar de curso? No. Una minoría siempre debe tomar exámenes extra. ¿Todos se van a graduar de bachillerato? No. No necesariamente todos van a ir a la universidad. Es algo que los padres debemos, desde que se nos diagnostica un chico o una chica con alguna condición, con dificultad para el aprendizaje, para la parte académica, debemos situarnos realmente dónde están nuestros hijos, qué capacidad tienen, qué habilidades poseen. Y lo más importante es, sobre todo, aunque ya esto le corresponde a los profesores, a los psicólogos, a los psiquiatras, es precisamente buscar la capacidad dentro de la incapacidad. Hemos repetido en múltiples programas que la mayoría de estos muchachos vienen con un don especial, con una característica que los distingue unos de otros y que los diferencia del resto de la población. Es importante buscar la capacidad dentro de la discapacidad para poderlos ayudar en el camino que ellos realmente pueden aprender. Cuando decimos que los padres tienen que lanzarse allá afuera a buscar un colegio apropiado para sus hijos, lo que yo regularmente hago cuando viene, por ejemplo, un papá y me dice, mira, recomiéndame un colegio para mi hijo, tú que lo conoces bien. Y yo lo que hago es que le escribo en una hoja de papel lo que el niño o la niña de esa familia necesita. Y le digo, si te encuentras un colegio
que de verdad te trabaje así a tu hijo, ese es el colegio que tú necesitas. Muchos padres salen buscando colegios grandísimos, estructuras grandísimas, llenos de colores bellísimos, con jardines excepcionales, ¿verdad? Y en realidad para este tipo de niños, este tipo de colegio no existe, porque si fuese en México, por ejemplo, donde hay 90 millones de personas, seguro que va a haber una cantidad grande de niños con estas dificultades. Entonces se podrían de verdad fabricar colegios grandiosos. Pero en nuestro país, donde tenemos una población pequeña en comparación, por ejemplo, con México, los colegios que están funcionando para este tipo de niños, para enseñarles de verdad a progresar, son colegios medianamente pequeños. Son colegios que tú ves que tienen 100, 150 muchachos. Esa es la capacidad. ¿Y qué pasa? Cuando un padre llega y quiere ver un colegio grandioso, no lo va a encontrar. Y entonces lo que hace es que toma a su hija o su hija y la lleva para un colegio grande, en un aula entre 25 y 40 o 50 muchachos por aula y un profesor, y en algunos quizás un ayudante de profesor. Y si tú a su niño o a su niña que necesita de un diseño especial para poder aprender en las dificultades que tiene, y estos colegios grandes no tienen esta particularidad y no lo pueden hacer, y entonces lo mínimo que pasa es que pierde un año el muchacho o la muchacha perdida entre toda aquella enorme muchedumbre de compañeros y no puede aprender. Y los profesores tienen la dificultad de poder dedicarle el tiempo que ese niño o esa niña va a requerir. Este programa está dirigido a los padres, porque muchas veces, muchos padres, no todos, muchos padres, cuando tienen un niño con discapacidad, lo que hace es que no le apuesta, hablando en una forma de juego. A ese gallo no le voy a apostar porque ese gallo es un perdedor, porque ese gallo no puede aprender o no puede pelear y por lo tanto no le voy a apostar. Y le invierte al otro hijo, a la otra hija que no tiene dificultades alguna. ¿Y dónde se quedan estos niños? ¿Los vamos a abandonar a su suerte? ¿Los vamos a poner en un lugar que no va a aprender? ¿Los vamos a situar en ambientes que no son apropiados para ellos? No. Tenemos que buscar un colegio que nos ofrezca lo que cada niño y cada niña necesita. Y la mayoría de estos muchachos necesitan de una educación personalizada. Ya esa palabra la hemos oído muchísimos años, pero yo le he agregado ahora, y diseñada. Ok, el muchacho o la muchacha tienen que aprender en un ambiente personalizado, en un aula pequeña, donde haya no más de 7 u 8 niños por aula, donde haya muchas veces un profesor y un ayudante, para poder aprender, para que el profesor pueda dedicarse a enseñarle de una manera diferente. Y a cada niño con dificultades hay que diseñarle un plan de estudios para él, basado en el mismo currículum de la Secretaría de Educación, pero adaptado para enseñarle de una forma personalizada. Y aquí es donde los padres ponen el grito en el cielo, porque cuando usted va a uno de estos colegios donde hay 7, 8 o 9 niños por aula, ellos entienden que como que es un colegio mediano o pequeño, le están cobrando muy caro. Están cobrando muy caro porque los colegios grandes aquí tienen 30 niños en el aula. Y muchos de estos colegios están también subvencionados por el Estado. A los colegios medianos
o pequeños que trabajan con niños con dificultades, nadie le da un centavo. Entonces estos colegios grandes pueden darse el lujo de tener una tarifa medianamente aceptable. Y digo medianamente porque no es verdad que hoy en día ningún colegio, a no ser que sea un pobre colegio de barrio, en una situación donde la población sea extremadamente pobre y pueden darle una matrícula barata. Pero vamos a hablar de un colegio especializado. Vamos a hablar de un colegio que se especialice en tratar niños con dificultades. ¿Cuánto debe por el gobierno, en el sector público, hoy en día en la República Dominicana? Un maestro gana 30,000 pesos. Trasladando eso a dólares, son 500 dólares. Eso es lo que gana hoy un maestro en una sesión, en una tanda de 6 horas. Si ese maestro consigue una segunda tanda hasta las 5 de la tarde, puede ganar 30,000 pesos más. Y en total, mensualmente, por trabajar todo el día, gana 60,000 pesos mensuales, que son 1,000 dólares. Una suma medianamente aceptable que puede ayudar a muchos maestros y a muchas maestras a enderezar también sus vidas. Pero cuando usted se topa un colegio especializado que conlleva, primero, a 7 niños por aula. Segundo, muchas veces un ayudante de profesor en el aula, en una educación personalizada y directa, diseñada para las dificultades que los muchachos tienen. ¿Cuánto usted cree que puede cobrar un colegio privado? Saquemos una cuenta bien sencilla. 7 niños. Un profesor debe, vamos a suponer que debe ganar 30,000 pesos. Si 7 niños van a cubrir el sueldo del profesor, diríamos que con 5,000 pesos que cada niño aporte, sería 7 por 5, 35, ese sería más o menos el costo de un colegio con un profesor. Y digo 35 porque además del sueldo del maestro, acuérdese que hay que descontar para el acumulativo, para la TSS y para todos los gastos que requiere el colegio, para las vacaciones, para el doble sueldo. Todo eso tiene que salir de allí. O sea que 5,000 pesos solamente no alcanzarían de ninguna manera. Ahora, ese es el gasto del profesor. Hablemos del gasto de los colegios. La pintura, los pupitres que se dañan, el aire acondicionado que hoy en día la mayoría de los colegios deben tenerlo, ¿verdad? Los pupitres, las pizarras, el agua que consumen esos muchachos, la electricidad, todo esto va aumentando enormemente el cúmulo de dinero que un colegio privado necesita tener. Después que se cubren todos los gastos, entonces viene la ganancia para el dueño del colegio. O sea, estamos hablando que un colegio privado, medianamente o pequeño, de tamaño mediano o pequeño, no va a cobrar bajo ningún concepto si de verdad va a educar, si de verdad va a tener todas las herramientas que los muchachos necesitan para poder estudiar. No les puede cobrar menos de 16 o 17,000 pesos mensuales. No lo va a poder hacer, porque de lo contrario habría que cerrar el colegio y irte a vender piedras en la calle. Porque por menos de ese dinero, lo que te está diciendo el colegio es que te estamos dando una educación falsa, porque no es verdad que cobrando 10,000 o 15,000 pesos, ninguno de estos colegios puede cubrir sus gastos, de ninguna forma.
Entonces los padres entienden que es demasiado. Lo primero que tienen que pensar es, y esto lo decimos sin temor y sin querer herir a nadie, es la cantidad de padres que tú vas a ver traer a niños a estos lugares en carros de lujos, en carros enormes. O sea, hay dinero para irse de fiesta, hay dinero para viajar, hay dinero para embellecerse, hay dinero para cualquier tipo de cirugía que se quieran hacer, hay dinero para comprar ropas lujosas para sus hijos. Pero no hay dinero para pagarle al colegio lo que el colegio necesita para tu hijo. Entonces, en estos chicos y en estas chicas que necesitan de educación diseñada y especializada, usted tiene que invertir, porque si no invierte, no va a sacar un producto bueno de la calidad educativa que necesita. El sector público no tiene estos servicios, y si los tiene, no da abasto. A pesar de que el sector público hoy en día le paga muy bien a los maestros. Pero el sector privado, que no tiene ningún beneficio, que no tiene ningún descuento, que tiene que pagar todos los impuestos, ¿a dónde va a llegar si le cobra a usted 10,000 pesos? ¿A dónde va a llegar? Lo que usted va a recibir no es calidad de educación. Usted lo que puede tener su hijo o su hija es un albergue que lo cuiden durante 5 o 6 horas. Pero el verdadero producto y el potencial de su hijo no va a salir porque no tienen recursos. Los colegios privados pequeños no tienen recursos para hacerle frente a la demanda y a las exigencias que necesitan esos niños para poder avanzar. A nosotros nos duele tener que hablar así y nos duele tener que decir también que debemos contar con la regularidad del pago. Aquí hay colegios que han tenido que cerrar porque la población no les paga. Tienen que contraer un compromiso mensual y se atrasan hasta 1 año. Se han atrasado porque aquí hay leyes que te impiden tomar ningún tipo de acción. Entonces tú tienes a un padre que se pasa 1 año en este colegio y no paga porque no le da su gana, y al final de año cambia al chico o a la chica para otro colegio y también hace lo mismo. Y se pasan 2 y 3 años sin pagar en un colegio privado y no les da la gana de mandar a su hijo a un colegio público. Señores, la calidad educativa pública ha ido en aumento. No estamos cuando Trujillo. Ha ido en aumento con toda la tecnología que se le ha inyectado, con la capacitación de los profesores, con la educación que se le da a los padres. Los colegios públicos lo único que traen es un mal recuerdo de hace 50 años atrás. Pero aquí hay colegios, muchos, no te voy a decir que hay algunos que tengan dificultades, porque eso sería mentir. Hay dificultades, pero no como en aquellos tiempos. Entonces, si usted es un papá o una mamá que no puede tener económicamente a su hijo en un colegio privado, llévelo a un colegio público y déle seguimiento. Que estoy seguro, completamente seguro, de que van a recibir la mejor educación que el país le pueda dar. Entonces esto ocurre en este país y nadie habla de eso. Nadie habla porque no le han pisado el callo. Saben que cuando uno la pisa en el callo uno grita. Bueno, pues eso es lo que no ha pasado aquí. Todos están callados. Pero a final de año,
sí piden el comprobante fiscal para que el gobierno le descuente una parte del dinero que ellos invirtieron en sus hijos y que no invirtieron en realidad muchos de ellos porque no pagaron el colegio. Es un crimen lo que está pasando en ese sentido, que no hay nadie que levante la voz. Y más cuando llegamos a los niños con dificultades. Los niños con dificultades dan pena porque son muchachos, muchos de ellos, que pueden perfectamente salir adelante. Yo me lleno de indignación cuando llega un padre o una madre a mi consultorio y me dice, doctor, yo le traigo a mi hija o a mi hijo a ver qué podemos hacer porque alguien, no voy a referir a ningún tipo de persona específica, que lo llevó a consultar, le dijo, no se preocupe por su hija y su hija que no va a poder estudiar. ¿Quién le ha dicho a usted eso? Usted nunca sabe el potencial. Usted no se dedicó a investigar la posibilidad de capacidad dentro de la discapacidad. Hay que buscarlo y hay que enseñarle a los padres cuál es el camino que debe seguir con un niño o con una niña específicamente. No podemos de ninguna manera seguir así. Tenemos que pensar diferente. Tenemos que acudir a los colegios y hacernos partícipes de el plan de trabajo que ellos tengan para poder ayudar a nuestros hijos a través del colegio. Bien, estamos hablando sobre la indiferencia de muchos padres con relación al exquisito trabajo que realizan colegios en nuestro país con relación a niños con dificultades académicas. Es un crimen que esto continúe ocurriendo. Nadie puede, por hacerle una prueba de coeficiente de inteligencia, poder decir que su hijo o su hija no va a llegar a ninguna parte. Eso es mentira, nadie puede predecir eso. Lo que sí sale en una de estas pruebas, que no vamos a mencionar su nombre, es qué tan adelantado está, qué tan atrasado puede estar, cuál es la capacidad de entendimiento, la velocidad de procesamiento, en fin, que cada uno de nosotros es diferente. Pero aquí es donde entra a jugar entonces el factor de estos colegios de educación especializada, para tomar a ese niño, hacerle un perfil completo, y cuando hablo de un perfil completo, no es solamente el intelectual ni el educativo, sino es también el familiar, el médico, y desnudarlo completamente para conocer a fondo la realidad. Y en la parte educativa se le diseña un trabajo que se va a realizar en el aula, en un aula con pocos alumnos, no más de 7 u 8 alumnos por aula, para que puedan aprender. Donde existen los medios audiovisuales para reforzar el aprendizaje, donde existan salidas educativas
para aprender en la práctica lo que se le está enseñando en el aula. Esto cuesta dinero. A todas estas personas hay que pagarle un sueldo decente para que trabajen contigo. Y no es posible, porque hemos visto los números, hemos visto los lugares donde los colegios quieren llegar, pero que no pueden por la falta de recursos. Hay colegios aquí que al terminar un año de educación continua con estos muchachos, tienen una deuda de más de 2 millones de pesos que no han podido recaudar de los padres atrasados. Eso da vergüenza. No estoy defendiendo a todo el mundo. Estoy defendiendo a los colegios que realmente trabajan para sacar a estos chicos adelante. Los que no trabajan, a los que quieren trabajar de otra forma, a los que quieren educar de una forma que el muchacho no pueda aprender, ese es su problema. Estamos hablando de los que realmente están bien intencionados. En estos colegios de educación especializada, ojalá yo hubiera ido a un colegio de estos cuando yo era niño. Yo hubiera podido aprender más fácil. Yo he padecido toda mi vida del déficit de atención e hiperactividad. Y en el tiempo mío no había tratamiento, ni se conocía los problemas que teníamos. Ojalá yo hubiera podido asistir a un colegio de estos de educación especializada y en un aula con pocos muchachos, con profesores capacitados. Yo hubiera podido aprender muchísimo más rápido. Y eso es lo que estos colegios le ofrecen a los padres que están dormidos, que lo que piensan es en colegios lujosos, con cancha de tenis, con campo de fútbol y de béisbol. Aquí no hay una población abundante, numerosa, para tener esos tipos de centros para manejar a estos niños. Un niño intranquilo, un niño hiperactivo, en un aula grande, por ejemplo, va a estar corriendo todo el tiempo, va a estar saltando, encaramándose en los pupitres, en las mesas, apagando las luces, saliendo y entrando del aula a toda velocidad. Cuando usted sitúa a ese niño en un aula pequeña con 7 niños, ellos se tranquilizan porque no tienen para dónde coger. Y entonces comienzan a atender al profesor, a la profesora, y comienza allí el gran cambio. Y no estamos hablando de problemas conductuales producto de el maltrato, del bullying. No, en los colegios así no existe nada de esto. Colegios donde hoy en día se están poniendo en las aulas una cámara para que el director, la directora, el director conductual pueda desde su oficina ver lo que está ocurriendo y poder intervenir. Y usted ve cómo los muchachos cambian y cómo los muchachos aprenden. Ah, no, pero es muy caro. Es muy caro. Yo oí decir a un director de un colegio importante en este país, hablando sobre los gastos que tienen los colegios en general, los colegios privados, que la gente ve que se paga mucho dinero, que entra mucho dinero en el colegio, pero que no ven el dinero que sale para poder dar una educación efectiva. Y yo lo oí hablando y yo me dije, coño, yo creo que este tipo está exagerando. No puede ser. Y él decía que, y él hablaba con respecto a los colegios
clásicos, regulares, no que manejan este tipo de niños, sino que manejan niños sin problema. Y en un área rica, donde los hijos que asisten, los muchachos que asisten a ese colegio en particular, vienen de familias prominentes y bien ricas. Y él decía, nadie nos pone atención cuando decimos que la ganancia que tenemos los colegios privados es solamente de un 20%. Y yo pensé que estaba exagerando. Pero cuando hice el estudio que he hecho en el país, con los colegios privados, conversando con los profesores, poniendo todo sobre la mesa, sin tapujos, porque usted tiene que pagar los impuestos. Y los impuestos son los que hablan. Lo que usted reporta y lo que usted paga es lo que entra en su colegio. Puede entrar 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 pesos de más, eso no importa. Y cuando hicimos el estudio, nos dimos cuenta que en los colegios grandes, ricos, que solamente aceptan niños cuya educación es relativamente fácil, era verdad que ganaban solamente un 20%, un 19%, un 18%, un 21%. Pero cuando hicimos el estudio en los colegios medianos y en los colegios pequeños que trabajan con niños con dificultades, hubo una época aquí que cerraron como 30 colegios. Como 30 colegios se cerraron en un año y medio. Porque los padres no pagaban y no alcanzaba el dinero. No disfrutaban los directores del colegio, los dueños del colegio, no podían disfrutar de ganancias. Y esa es la realidad, porque ganan menos de un 20%. Pueden ganar un 15, pueden ganar un 16, pueden ganar un 14, pero no más de eso. Y cuando estamos hablando de un colegio que tiene 500 muchachos, ahí hay dinero, ¿eh? Ahí entra mucho dinero y sale mucho dinero. Pero cuando estamos hablando de un colegio que tiene 50, 60, 70 muchachos y que está haciendo una magnífica labor, allí no hay dinero, allí no hay ganancia. Y si sobre esto los padres no pagan y no pagan tampoco a tiempo, ¿qué profesores buenos usted puede contratar si usted no tiene el dinero para pagar los 30,000 pesos, que es lo mínimo que un profesor dedicado a su profesión debe ganar en este país? ¿Cómo va usted a conseguir profesores de calidad si usted no le puede pagar más de 15,000, 16,000 pesos al mes a un profesor o una profesora que está educando al futuro del país? ¿Cómo vamos a escalar? ¿Cómo vamos a seguir mejorando nuestra educación cuando ni los gobiernos hacen lo que realmente hay que hacer? Porque aquí se ha hablado mucho de un 4% del Producto Interno Bruto para la educación, pero eso no alcanza. Eso tampoco le alcanza al sector público. Los países que están al frente de la educación, como Finlandia, por ejemplo, que siempre se toma de referencia, invierten un 10% del Producto Bruto. Por eso pueden tener colegios y escuelas y profesores magníficos. Pero los colegios pequeños, aquí en la República Dominicana, van a desaparecer con el tiempo. Los colegios que se dedican a trabajar con estos muchachos con dificultades, que nadie quiere trabajar con ellos,
porque no es lo mismo ser profesor en un aula donde hay 20, 25, 30 chicos que no tienen problema alguno, a trabajar con 4 o con 5 de estos muchachos que hay que volverse loco para poderle llamar la atención, para concentrarlo, para ayudarlo a aprender, para repetirle una y otra vez sus estudios, para ponerle ejemplos, para sacarlo a que vivan experiencias reales. No es lo mismo. Yo he visto profesores salir gritando y llorando de las aulas porque no han podido mantener a los chicos con calma y el colegio no ha tenido dinero para contratar a otra persona para manejar la disciplina dentro de un aula. Si usted es un papá o una mamá que tiene estos chicos con estas situaciones, piense más positivamente acerca de su colegio. Apóyelos, intégrense. Usted los llama para una reunión de padres y lo que va es un 20%, un 30%. Yo estaba dando una conferencia en un colegio muy grande de este país y muy renombrado. Y el director me dijo: doctor, yo le pido excusa por la poca cantidad de personas que vinieron. Aquí hay 500 niños y no había ni 70 padres. Dice, para que los padres vengan a una actividad cualquiera educativa que el colegio le quiere ofrecer, tiene que dar esa actividad en el día que se van a entregar las notas para que muchos padres vayan a buscar las notas de sus hijos y participan de un pedazo de cualquier tipo de actividad que el colegio tenga en ese momento. Así no podemos seguir. Tenemos que hacer conciencia de la gran importancia que tienen los profesores y los dueños de colegio en este país. Porque este no es un país como la canción esa del caballo que sueltan en el potrero y sale corriendo en la sabana. No, este es un país regularizado, donde el Ministerio de Educación se preocupa porque se cumplan las leyes, los reglamentos, las formas. Los colegios están constantemente supervisados para que todo funcione bien. Decir otra cosa sería mentira. Pero ¿y cómo? ¿Cómo vamos a poder complementar estas necesidades? Si no tenemos dinero para pagar la luz, y muchas veces estos colegios pequeños no tienen dinero para pagarle a los profesores a final de mes, y ni se hable del doble sueldo. ¿De dónde? Hay que irle dando al profesor que se retira o que expulsa, poco a poco hacer un arreglo de pago. Eso da vergüenza. Los profesores, los médicos, los policías, que son gente tan importante, no pueden recibir este trato. Tenemos que actuar de otra manera. Estos niños con dificultades pueden, la mayoría de ellos, aprender, tienen un potencial, tienen características que otros no tienen, a pesar de que padecen de algunas dificultades. No podemos seguir abandonándolo a su suerte. Hay que invertir en ellos. Mamá y papá, si usted se compra un carro cada 3 años, si usted viaja cada 2 años o anualmente fuera del país, si su esposa va al salón toda la semana y se gasta miles de pesos en cualquier tratamiento para embellecerse, y que está bien, eso está correcto,
No estamos en contra de nada de esto. Pero ¿y la educación de ese niño o de esa niña? ¿La va a hacer el Estado? No, el Estado no puede tampoco. Usted tiene que cooperar. Y si usted va a poner a su niño o a su niña en un colegio personalizado, en un colegio de enseñanza especializada, usted tiene que sacrificar esos viajes, no hacerlos tan frecuentes, ni de ir al salón todas las semanas, ni que le den un masaje en el cuerpo cada 15 días, porque usted tiene que invertir en el futuro de esa criatura que no pidió venir a este mundo. Pero ya que está aquí, hay que hacer todo lo posible por ayudarlos a que crezcan sanamente, sin complejos, con una buena autoestima. Aquí tenemos el ejemplo de muchos profesionales del deporte en todas las ramas que no saben ni hablar. Tú le pones un micrófono adelante y lo que parece que se lo quieren comer, porque no saben explicarse, no saben exteriorizar sus ideas. Sin embargo, son magníficos profesionales de alguna rama del deporte. Alguien lo detectó, alguien se dio cuenta que tenían un don y los ayudó a que caminaran en ese sendero de triunfo, que hoy son orgullo para nuestro país. Y así están en todas las ramas. ¿Quién ha dicho que hay que ir a la universidad? La mayoría de las personas que se están graduando en las universidades del mundo, no en la República Dominicana, no encuentran trabajo después que terminan. Se pasan 20 años estudiando y sacrificándose y cuando terminan no tienen trabajo. Y si le consiguen es una miseria. Una vez se hizo un estudio en este hospital que queda por Capotillo, no recuerdo el nombre del hospital, de lo que ganaba un médico y lo que ganaba la persona que vendía café en tacita en la puerta del hospital. Y no solamente el que vendía café ganaba 3 y 4 veces más que muchos médicos, sino que además era el que le prestaba dinero a rédito a los médicos para que estos pudieran cumplir con sus obligaciones. Tenemos que unirnos, tenemos que tomar conciencia para poder ayudar a estos chicos y a estas chicas y poder ayudar a estos colegios a que puedan cumplir con todos sus sueños en busca de una realidad mejor para nuestro país. Bien, queridos amigos, queremos anunciar, más que anunciar, poder comentar lo que está ocurriendo con los servicios psiquiátricos de emergencia en el país, que muchas veces no tenemos la posibilidad de trasladar un enfermo de salud mental con alguna situación. A pesar de que los hospitales públicos aquí cooperan en ese sentido y tienen las puertas de emergencia disponibles para cualquier emergencia,
no es suficiente. Nosotros queremos inaugurar un teléfono con servicio de psiquiatría de emergencia a las 24 horas. O sea que usted puede llamar a cualquier hora para poder recibir ayuda, consejo y prestarle atención médica y psiquiátrica las 24 horas del día, cualquier día de la semana, cualquier día del año. El teléfono es 809-686-6686. 809-686-6686. Servicio de emergencia psiquiátrica las 24 horas del día. Ya usted no se va a encontrar desamparado, ni va a saber no va a saber qué hacer. Puede llamar y se le brindará el mejor servicio que se pueda y se le aconsejará en cada caso hacia dónde dirigirse. Esto esperemos que sea algo que se pueda realmente lograr, porque los casos que hemos visto y las historias que nos hacen muchos padres, muchos hijos con situaciones similares a esta, son verdaderamente escalofriantes. Usted necesita un servicio de emergencia psiquiátrica, usted puede llamar con toda confianza al 809-686-6686. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.